Hola banda, estamos en la Plaza San Martín de Córdoba Capital. Hoy vamos a recorrer la ciudad, el centro de la ciudad, de una forma muy tradicional. Vamos a hacer un free tour con la gente de Gurú. Gurú es la plataforma donde uno contrata el free tour y la Docta es el grupo de guías, de gurúes que brindan el tour acá en Córdoba. Yo ya hice este tour 2 veces antes con amigas que me han venido a visitar Argentina y las he llevado. Una chica de couchsurfing y después una amiga, la Vale de Colombia. Cuestión, hay manifestación, vamos a ver si me encuentro con el guía. Ya hablé con el guía, re buena onda, le dije si me dejaba filmar en su tour, me dijo que sí. El tour es en inglés, pero nos va a hacer el aguante de algunas cosas, explicárnoslas en español para el video, así que hoy un genio. El guía es el Tommy, el chico del sombrero, así que vamos a encontrarnos con él. En los gremios sin conflictos. Gente, les presento al Tommy. Él es el Tommy, el encargado del tour de hoy. Esta es la dinámica del free tour. Nos encontramos todos con el Tommy, que está ahí con la banderita roja, y todos lo tenemos que seguir al Tommy. Lo tenemos que esperar acá, nos encontramos con él y ya nos va a llegar la gente. Hay gente para el tour en español y en inglés, y acá nos vamos a dividir con diferentes guías. El que hace el tour en español y en inglés. Por favor, reúnanse junto a la estatua. Ladies and gentlemen all over the world, gather in San Martin Square. Please let's get together by the statue from San Martin because right now we are going to start the tour around the historical section of the city. Bien, damas y caballeros, ahora vamos a ir al primer punto del día de hoy, que es ni más ni menos que la Catedral de la ciudad de Córdoba, uno de los principales puntos de esta hermosa y gran ciudad, así que por favor vengan por aquí. Nos encontramos acá frente a la emblemática Catedral de la ciudad de Córdoba en toda su gloria, lujo y esplendor. Lo que necesito es que por favor observen todos los diferentes rasgos de este edificio y me digan cuántos años creen ustedes que se tardó para construir la catedral en su totalidad. Nos encontramos acá en la galería interna de la catedral. Voy a explicarles algunos detalles antes de ingresar. Principalmente dentro del lugar hay un estilo que se llama barroco palaciego, donde predominan los 3 colores azul, rojo y dorado. Entre todas las obras de arte dentro del lugar, la más destacada fue hecha en el techo por el pintor Emilio Carafa, el era de acá de Argentina. En Córdoba lo amaban porque tenía un talento increíble. Pero cuando le pidieron que pintara algo para el techo de la catedral, o sea, aceptó porque era un honor para él, el problema es que le tenía pánico a las alturas. ¿Cómo lo soluciona? Con creatividad argentina. Pintó todo en un lienzo y después el equipo de trabajo toma ese lienzo y lo pegó en el techo. Así lo hacemos acá. 17 muertos directamente. Cities like Córdoba, Buenos Aires, Rosario y more would have a cabildo for politics. Y ante nosotros, damas y caballeros, tenemos el hermoso y emblemático Cabildo de la ciudad de Córdoba. Muchos de ustedes, sobre todo quienes no son de Argentina, se preguntarán: che, Tommy, ¿qué es un cabildo? Cuando la Argentina era parte del Imperio Español, las principales ciudades como Córdoba, Buenos Aires, Rosario, contaban con un cabildo que era principalmente un edificio con propósitos políticos. Aquí la gente se reunía y aquí seleccionaban a sus llamados cabildantes. Estamos en la parte del Museo de la Memoria y le preguntó el Tommy a los chicos que son extranjeros si sabían qué había pasado entre el 76 y el 83. Y ellos solo mencionaron la guerra, todos son alemanes, solo mencionaron la guerra, le dijeron una guerra de revolución. Así que el Tommy ahora está explicando la dictadura cívico-militar. Sorry, his intention is remembering everything that happened in those years, specifically they were soldiers who fought in the War of the Malvinas. Use tomato and main ingredients, different depending on the like of every eater. Empanadas, as well as you have said,
The dough that inside usually has meat that is the most important alcohol drink in the whole province. It's popular all over Argentina, but here in Córdoba is the place where it was born. Require the pot, inside yerba, something that we get from a plant. Hot water and this, the straw. The straw in Spanish is bombilla. The most important thing to bear in mind, never in your whole life move the bombilla. That is the worst sin in Argentina. Worse than insulting Messi, worse than saving in Argentinian pesos, and even worse than calling Falkland to the Malvinas. Les está explicando que lo peor que puedes hacer en la Argentina es mover la bombilla. Peor que las peores cosas del mundo, como decirle Falklands a las Malvinas argentinas. Nos estamos adentrando en las emblemáticas áreas peatonales de Córdoba. Tenemos exactamente 24 en todo el casco céntrico. Caballeros, por favor, acérquense, sírvanse. Tenemos lo que sería uno de los más grandes manjares que nos ha dado la existencia de la República Argentina. Y aquí en Córdoba tenemos el famoso alfajor local. Una de las cosas más emblemáticas y uno de los manjares más destacados de toda esta hermosa y gran provincia. Is it good? Very nice. Mucho gusto. Muy rico. Muy rico. Mucho gusto. Mucho gusto es nice to meet you. Muy rico. Como bien sabrán ustedes, cada provincia de esta hermosa y gran nación tiene su propia versión del alfajor. El alfajor cordobés, en específico, tiene este formato muy particular que lo hace diferente del resto. Las tapas hechas de miel, está cubierto en un glaseado muy rico y adentro tiene dulce de leche, naturalmente, hashtag Argentina, pero el típico alfajor de Córdoba solía tener dulce de membrillo o dulce de pera. Cuando después se creó el dulce de leche, los argentinos empezamos a ponerlo en todo lo que produce sombra. En la actualidad, acá se pueden conseguir todas las versiones. La versión con dulce de leche o las originales que tienen dulce de membrillo o dulce de pera. Y la cosa no termina acá, porque también tenemos dos golosinas muy típicas que están aquí representadas. Conitos y colaciones. El conito, por fuera chocolate, por dentro, adivinen qué, dulce de leche. Y acá tenemos, damas y caballeros, la colación. Una delicia. Masa de galleta con crema, chocolate, ingredientes muy variados y un corazón de dulce de leche que es estar en el cielo. Dos de estas y estás en la gloria, rey. Básicamente, lo que les recomiendo a todos ustedes, damas y caballeros, es que prueben la combinación de alfajor cordobés con un buen mate. Regla número 1, mate amargo. El mate existe, siendo dulce, no pasa nada, pero la recomendación es, como el alfajor cordobés es considerablemente dulce, un mate amargo va a dar ese perfecto balance que corresponde, que manda Dios y que está escrito en la Constitución Argentina. Si lo leen entre líneas, por ahí entre medio sale, chicos. Confíen en mí. Ok, 6 o dulce de leche is possible. I am telling him No lean esto, gente, no importa. No importa, no se dejen llevar por las etiquetas. Ah, es bueno saber eso, ¿eh? Bueno, gracias por el consejo. En la 27 de abril Sí. hay 3. Ah, sí me están pinchados. Con leche. Ahí bien, comen entonces. Yo veía un matrimonio que venía el otro día de frente así y veía que alguien, digo, estoy chicata, pero digo, es una mano la que veo. Claro. Y cuando voy pasando, tío, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo te va? Y le hago señas así, ¿viste? Y se dejó abrazar el abuelo, ¿viste? Conmigo y Ah, y los el salvo. otro pasó de largo y los otros dos, la otra pareja que venía atrás, agarraron, ¿viste? Hicieron así y se volvieron. Oh. Pero andan por San Jerónimo, por todos lados. No se confíen por estas, las San Martín, esas zonas. Bueno. Y más ahora. Cuando por allá por los frenéticos años 20 los primeros automóviles llegan a Argentina, las calles se ampliaron para que hubiera suficiente espacio. Este lugar bajo el piso, según ellos, detenía el progreso, así que fue totalmente cubierto por pavimento y enterrado en el olvido por al menos 60 años, hasta que por allá por los años 80, una empresa de telefonía que básicamente iba cavando para poner un cableado subterráneo, encontró el lugar por casualidad. Hicieron todos los arreglos, reparaciones, refacciones y
todo lo requerido para que el lugar se pudiera usar y hoy en día, damas y caballeros, es un museo y un túnel del tiempo, donde se puede ingresar y viajar directamente al siglo XVIII con bizcocho. Vamos a entrar en la cripta, pero está cerrada la cripta de Córdoba, así que nos perdimos esa info. Tenemos acá, damas y caballeros, la famosa y emblemática sección con el edificio La Mundial, creado en los años 30. El asunto es que en aquellos años se iba a usar como un lugar lleno de departamentos, pero nadie quería vivir acá. Así que se empezó a usar como un lugar con oficinas. Ahora, ¿por qué cambió de uso tan drásticamente? ¿Y por qué era tan incómodo vivir acá? Vamos a ir para allá y les voy a mostrar por qué. Dice el Tome, ustedes van a mirar para atrás, pero yo no puedo mirar, dice el Tome. Así que vamos a ir así. A ver si me sorprendo. Here they stop at the moment and come to the left. 1, 2, 3, enjoy the picture show. Mira, nos encontramos, damas y caballeros, en uno de los edificios más angostos de toda América Latina. No es una ilusión, no es falso, es 100% real, no fake. Bien, damas y caballeros, nos encontramos acá frente a un museo hermoso, espléndido, y les puedo decir que es mi museo favorito en toda la ciudad. Marqués de Sobremonte fue básicamente una persona muy importante en la historia cordobesa, pero muy controversial en la historia argentina. Por aquellos años él vivía en esta casa y ejercía su profesión de cabildante, lo que vendría a ser el gobernador y el intendente. Hizo un trabajo fantástico acá en la ciudad, trajo de la modernidad, sistema de alumbrado público, sistema de canales, hizo unos cambios hermosos en Córdoba. El mismo rey de España, muy sorprendido y muy satisfecho con el buen laburo de don Rafael, le da un nuevo trabajo y un ascenso, y lo nombra el virrey de la colonia, lo que era básicamente como el presidente. Muy feliz, toma la mano de su esposa, sus 9 hijos, se van a Buenos Aires muy felices, donde empiezan su nueva vida. Al principio todo iba hermoso, todo divino, amor y paz, arcoíris y chispitas de colores, pero se les vino la noche un año después. ¿Qué pasó? Una invasión inglesa. La República Argentina estuvo bajo 2 invasiones inglesas en el periodo colonial y ambas veces ganamos, papu. When something or somebody is bothering you in Argentina, we say in Spanish that that person is breaking the eggs. It's a very regional slang. And we have a mannerism for that. Imagine you are holding a mate or a coconut. So you put your hand like this. You put tension in your fingers and you make this movement up and down. Like that. Give it a try. Good, good, good. Very, very good. Estamos hablando con la gente sobre los precios en Argentina y ellos dicen que están sorprendidos porque cuando buscaban restaurantes iban a Google Maps y buscaban el restaurante y leían, veían que alguien había subido foto de la carta y leían el precio. Y ellos decían, oh, mira qué bueno, es barato. Y después iban al restaurante y todo sale 10 veces más. Y yo le dije, ah, claro, que son fotos viejas. Y ella me dice, sí, habían aprendido eso, que no se pueden guiar por los precios porque acá cambian de un día al otro y al otro día al otro. Estamos, damas y caballeros, presenciando la primera universidad de toda la República Argentina en su gloria, triunfo y esplendor, inaugurada por allá por 1613 de la mano de la orden jesuita. Básicamente en aquellos años el lugar era la universidad entera porque no había tantas carreras en un principio, según parece eran 3, filosofía, teología y arte. Hoy en día, la Universidad Nacional de Córdoba, que se expandió como el Imperio Romano, ofrece 92 diferentes cursos, carreras universitarias básicamente, y lo que tenemos acá son 2 símbolos muy particulares que son la bandera más hermosa del mundo, que es la bandera de la República Argentina, papá, ganadora de 3 mundiales, y al lado tenemos la bandera que representa la reforma universitaria, un movimiento muy importante que surgió acá, en este mismo edificio, después de que ese gran movimiento sucede en la ciudad. La educación universitaria en Córdoba comienza a ser pública, no arancelada y totalmente laica. El único requisito para estudiar acá es pasar un examen de ingreso más difícil que superar el final de Buscando a Nemo. Sin embargo, realmente lo vale porque es una de las mejores universidades en Córdoba, en Argentina y en el mundo, según las estadísticas hechas acá en Córdoba. And this place also divides Córdoba into 3 sections.
Amigos, si no hicieron nunca un free tour, a lo último son free porque son libres de pago. Ponele, no sé si lo estoy explicando bien, disculpen. La cuestión es que a lo último pasa la gorra y uno tiene que pagar lo que le parece apropiado. El Tommy va a enseñar a bailar cuarteto ahora a los extranjeros. ¡Ouch! Walking in our class. Very good. And now we do the kicks. Very well. That is everything. You can move your chest like this. Yeah. One of your hands always carries a glass of alcohol. So we drink and we dance. Very well. The other way is basically... Justo grabó clasificado en el diario. No tenga día ni horario. Okay, go to the center and back. And now you get to it. Y así termina este tour, banda. Estoy re contenta. El grupo genial, el día perfecto, no hacía calor ni frío, el Tommy lo máximo. Así que amigos, si les gustó este video y quieren más contenido sobre Córdoba y otros lugares, se suscriben y me dejan un like y me bancan en esta empresa. Gracias, los quiero.